Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nueva cuenta, mi nombre es César Velasco de Car Automotive Training. En este video te voy a responder una pregunta que me hacen muy a menudo en todos mis comentarios. Me escriben y me escriben y me escriben. Oye, ¿y le puedo cambiar las llantas y las puedo hacer más anchas y las puedo hacer más grandes? Es una gran duda y sé que es algo que le interesa a muchas personas saber si pueden cambiar sus ruedas, si pueden utilizar otras, porque pues siempre es buena idea tener unos rines como estos, mira. Unos rines que se vean más bonitos, que se vean más anchos. Mira, lo voy a usar para mi video. Vamos a ver, es casi una joya. Y aquí está. Lo vamos a estar utilizando constantemente para el video. Y la gente me pregunta todas esas dudas, te las voy a responder en este video precisamente. Primer paso. ¿De qué es de lo que estoy hablando? Estoy hablando de lo que en México conocemos como rines, la parte metálica, que en otros lados sé que lo conocen como aros, otros lo conocen como llantas, otros lo conocen como wheels, si lo estamos hablando en inglés, porque incluso en inglés también hay dudas si son wheels o rims, pero la mayoría de la gente dice que son wheels. Entonces, a eso me refiero, la parte metálica, de eso es de lo que vamos a estar hablando. Pero obviamente cuando tú cambias los rines, pues también vas a tener que cambiar las gomas, las cubiertas, las llantas. Otra vez es todo un diccionario para hablar de estos temas, pero yo me voy a referir con ellos como los rines porque es para mí lo más común y para no tener que estarme deteniendo en las diferentes formas de llamarle a las piezas. Entonces, queda instaurado, cuando yo diga rin, tú vas a escuchar lo que quieres escuchar. ¿Cuál es la razón por la cual tú deberías de cambiar tus rines si ya lo estás pensando? Hay básicamente estas dos razones. Por apariencia, porque quieres darle un aspecto diferente a tu auto, un aspecto único, un aspecto más deportivo puede ser. Y otra tiene que ver con el desempeño. Quieres que el vehículo se comporte de una forma diferente. Sin embargo, la principal razón por la cual se cambian los rines es por imagen. Quiero que se vea diferente. Y si no tomas en cuenta el desempeño, puede que tu auto se comporte de una forma terrible, que se maneje muy mal, que pierdas aceleración, que sientas ahora todo el camino cómo va vibrando. Entonces, debes de tener en consideración que cuando tú los cambias va a afectar el desempeño. El desempeño se va a mover de la siguiente manera. Ahora tenemos estos dos tipos principalmente, de acero y de aleación, que pueden ser aleaciones aluminio, magnesio. Hay diferentes tipos de aleaciones, pero yo los voy a dejar así, rines de aleación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de acero? Solamente te voy a hablar de ventaja. Obviamente, el otro rin pues tiene la contraparte, ¿estás de acuerdo? Aquí una ventaja de la aleación es que es más ligero. Eso es algo bien importante y ahorita te voy a explicar por qué. Obviamente, desventaja del acero, pues es que es más pesado. Esto lo va a convertir en un rin muy pesado. ¿De cuánto estamos hablando? Llegan a ser más ligeros hasta un 25% si hablamos de las mismas dimensiones. Si tú cambias un rin 15 por otro 15, y 15 estoy hablando de las pulgadas que tiene de diámetro, esa es la diferencia que van a existir. Ahora, si estamos hablando del tema que sea más ligero, un punto a favor de los rines de acero, pues es su costo. Su costo es bajo contra un rin de aleación que el costo va a ser más alto. Y bien, hablemos de los tamaños. Hablemos de los tamaños. En ambos casos, si hablamos de tamaños de rines, ¿qué sería más importante para ti? ¿Un rin pequeño o un rin más grande? Y aquí tenemos que analizarlo también. En ambos casos, si hablamos de esta característica que es el diámetro que va a tener el rin, pues podemos tener rines pequeños. ¿Pequeños comparados con qué? Contra lo que tú quisieras poner. Quizá tu vehículo trae rin 14 o 15 pulgadas y tú quieres 17 o 18. Un rin más pequeño te va a dar como ventaja que va a ser más ligero. Ya te comentaba, mientras más ligero sea el rin, es mucho mejor. Otra ventaja es que el vehículo te va a dar mayor aceleración. Esto tiene que ver con la longitud que va a tener del centro de la rueda a la orilla. Si estamos hablando de un rin 14 pulgadas, serían 7 pulgadas. Mientras más corta sea esa palanca, vamos a tener una mayor aceleración por cuestiones físicas. Entonces, tener un rin más grande, el deterioro va a ser todo lo contrario. Vas a tener una menor aceleración. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un rin más grande? Las ventajas son más que nada estéticas. El vehículo, pues, se ve mejor, se ve más costoso, luce más,
Pero si hablamos en términos del desempeño del vehículo, tener un rin grande no te da un gran desempeño. No hay algo que yo te pueda decir, es que sí, aquí se necesitan rines grandes. Es la imagen que estás buscando. Y con el tema del peso, pues el rin más grande se hace más pesado. Te voy a seguir hablando del peso porque eso es algo muy importante. Y aquí vamos a definir un concepto que tiene que ver con la suspensión y se llama masa suspendida contra masa no suspendida. Esto significa todos aquellos componentes que van en contacto prácticamente de forma directa con el piso, como podría ser la llanta, el rin, frenos, disco, pastillas de freno, calipers, elementos de la suspensión, como aquí puedes ver, aquí este ejemplo es una suspensión McPherson, tiene el brazo, este brazo, donde va el amortiguador también, el resorte y elementos de suspensión adicionales que puedas tener. Ya del resorte hacia arriba ya se considera masa suspendida, como toda la carrocería, todo lo demás, el motor, la transmisión, todo está suspendido, en este caso por el elemento elástico, que aquí tenemos resortes. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que poner unos rines más grandes que puedan llegar a ser más pesados es un inconveniente porque estás incrementando tu masa no suspendida. ¿Y esto a qué problema te va a llevar? A que cuando tú, pues la rueda va rebotando en el piso por las imperfecciones. El amortiguador evita el rebote del resorte, es decir, que haya oscilaciones constantes, sino absorbe el impacto y lo debe de mantener en el piso. Pero si toda la masa no suspendida es muy pesada, es muy grande, le cuesta más trabajo, incluso forzas los amortiguadores. Si tú vas a instalar unos rines más grandes, pues aquí va a haber un balance porque son más grandes que los de acero, se hacen más ligeros, pero es más material. Entonces, sí necesitarías estar muy consciente, conocer el peso que estás agregando, si es que lo estás agregando, y si estás haciendo una buena selección, pues probablemente el rin va a pesar lo mismo o lo vas a mantener incluso por debajo. Eso sería muy, muy bueno. Presta atención entonces a otros componentes que tú puedas reemplazar también. Puedes ver que cambiar los rines no es nada más cambiar los rines. Necesitas hacer un estudio. Puedes encontrar discos de freno más ligeros o elementos como elementos de la suspensión. Te voy a mostrar más adelante qué es lo que yo hice para mantener el peso incluso por debajo del original, del stock. Ya tomaste la decisión, vas a cambiar tus rines. Primer punto importante es el diámetro del rin. El diámetro se va a medir prácticamente de este punto a este punto. No lo puedes medir con la llanta puesta, tendrías que quitarla. Te voy a mostrar una llanta y el diámetro que nos estaría marcando. Este rin, este es un rin 20 pulgadas. Sin embargo, si yo tomo la medida, si lo midiera de esta manera, estaríamos obteniendo, déjame ver la medida más grande, es la real, 21 pulgadas y medio. Entonces, es lo que te comento, no se mide de esta manera. Tendríamos que medirlo en la parte interior, es decir, estaríamos midiendo aquí, pero tampoco es una medida real porque lo estoy midiendo por dentro. Tengo que medirlo prácticamente por fuera. Esta medida no es tan preocupante porque la mayoría de los rines especifican el diámetro interno. Aquí está la especificación. Es un rin 20 por 9J. 20 pulgadas de diámetro por 9 de ancho. Te explico de nueva cuenta en el pizarrón qué significan esas 9 pulgadas. Y es un dato muy importante porque de ahí partimos para el tipo de llanta que le vas a poner. Tengo ya mi primer dato, diámetro 20 pulgadas. Recuerdas que este rin tenía una especificación 20 por 9J. El 20 es el diámetro. El 9 es el ancho que tiene el rin. Pero el ancho también se mide de este punto a este punto. Es decir, es también en la cara interna donde apoya la goma. Entonces, en este caso tenemos aquí 9 pulgadas de ancho. La J hace referencia al tipo de labio, es decir, esto. Si lo viéramos, quizás si lo veo desde otra perspectiva, aquí abajo lo podría ver sí muy claramente como una letra J. Hay J, hay JJ, y existieron algunos que se llamaban packs, pero no perduraron. Unas llantas que se agarraban no por dentro, se agarraban por fuera, pero creo que no fue muy buena idea porque no los vemos. Entonces, esos casi ya no existen. Bien, ahora, ¿qué otros datos debes de conocer? El offset. El offset se refiere a la posición que tiene la parte interna del rin
lo que va a apoyar contra el disco o el tambor. La posición que tiene respecto a la línea central del rin. El rin, entonces, si lo partiéramos exactamente a la mitad, vamos a imaginar que esta es justo la mitad. Puedes ver que la parte que apoya incluso está hacia adentro del rin. Este es el frente. Está hacia adentro. Aquí el offset se va a medir, principalmente lo tenemos en milímetros. Puedes ver que los rines es todo un cóctel de unidades. No maneja el sistema inglés de forma exclusiva, ni tampoco el métrico. Entonces, pues tienes que manejar las dos. Un offset 0 significa que esta parte donde apoya el rin está perfectamente alineada con la mitad del rin. Eso te va a dar como ventaja pues mayor espacio. Como veíamos en la llanta pequeña, aquí puedes ver que en esta llanta tengo aquí como una parte plana. Hay quien le llama plato, en inglés le llaman dish, y en la parte interior también la tiene. Pero entonces imagínate que estuviera al revés, que esta fuera la parte exterior de la rueda al frente, pues aquí tendrías un dish mucho más ancho. Se ven bonito en algunos vehículos, pero bueno, entonces aquí lo que tú tendrías es que la parte que hace contacto con el rin está completamente hacia adentro. Los rines, por lo general, el offset que se maneja oscila entre 35 más 35 y más 50. Esto quiere decir que esta línea donde apoya el rin está hecha hacia el frente. ¿Me explico? ¿Cuánto? 50 milímetros de la mitad del rin. ¿Esto qué va a suceder? Bueno, es muy importante porque si tú desplazas el rin hacia adentro, es decir, con un offset positivo, pues entonces las partes internas del rin o la llanta podrían golpear la parte interior del vehículo, partes de la suspensión, partes de la dirección. Caso contrario, si tú lo haces hacia afuera, manejas un offset negativo, en ese caso, ahora el rin podría golpear con el arco del paso de rueda, lo que llamamos como salpicaderas aquí en México. Entonces necesitas tomar muy bien esas medidas porque podrías tener problemas si haces una selección incorrecta. Te voy a mostrar más adelante qué es lo que tienes que medir para identificarlo. Entonces, espero que te haya quedado claro lo que es el offset. Vamos a revisar otra dimensión importante que te va a ayudar a ver si libra el interior del rin, tu sistema de frenos o los componentes de la suspensión también. Este backspace o espacio trasero es la distancia que hay prácticamente de la zona donde apoya el rin a la orilla. Esto sería el backspace. En algunos casos las tiendas de rines tienen toda esta información. Yo te recomiendo que antes de que cambies tus rines, con tus rines originales instalados, hagas todas estas mediciones. Midas básicamente el espacio trasero y lo midas en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior, pero a lo que me refiero es teniendo así la rueda, que la midas aquí, que la midas acá. Cuando tú giras el neumático y que veas que no pega en los elementos de la suspensión. Te voy a mostrar todas estas medidas en una rueda real. Voy a tomar la lectura. Vamos a medir prácticamente justo de la orilla. Tendríamos que descontar el grosor que tiene la barra, pero para fines prácticos lo voy a omitir. Entonces, de la zona donde apoya el rin, estoy tomando la lectura y tenemos 162 milímetros. Estos 162 milímetros es el backspace que tienes, el espacio trasero. De estos 162 milímetros, lo que sigue a continuación es conocer cuál es la línea media del rin. Recuerdas que es un rin de 9 pulgadas, entonces la mitad serían 4 pulgadas y media. Necesitamos hacer el cálculo para tomar la dimensión exacta y poder conocer cuál es, de manera precisa, el offset que tiene este rin. Dos características más que debes tener en consideración. Una, la distancia que hay entre cada uno de los orificios. Hay quien le llama birlos, hay quien le llama tornillos, pero bueno. Medirla tendríamos que medir justo del centro al otro centro. Este en particular tiene 5 orificios, entonces estamos hablando que la dimensión se conoce como 5 en 114.3,
que 114 es la distancia que hay entre los tornillos. Yo te recomiendo que esta dimensión la busques directamente en un manual. Es más rápido que medirla. Y por último, el diámetro interno, porque en este diámetro interno del rin es prácticamente donde asienta el disco. Y esto es muy importante porque aquí es donde se transmite prácticamente el peso. En este caso, este orificio es más grande que el original. Para ello existen este tipo de adaptadores. Hay quien le llama centradores, center hubs, muchos nombres tiene. Esto se coloca aquí y lo que está haciendo es haciéndolo más pequeñito. En mi caso, a mí no me gustaron estos que son plásticos, son de Nylamid. Yo opté por esta versión en aluminio. Como sé que aquí va a estar todo el esfuerzo de cargar el vehículo, prefiero esta pieza de aluminio. Es muy importante que si no son del mismo diámetro de centro, busques estas piezas porque los tornillos no te garantizan que queda perfectamente centrada tu llanta y entonces la llanta estaría oscilando. Es terrible para la vibración y la seguridad. Busca entonces estos centradores. La medida de backspace, 162 milímetros. Recuerdas que el ancho del rin son 9 pulgadas. Esas 9 pulgadas equivalen a 228.6 milímetros. Esto es lo que mide de ancho el rin. Justo a la mitad, el centro lo vamos a tener a la mitad, 114.3 milímetros. Eso sería la línea azul. Voy a hacer una resta. 162, que fue el backspace, menos 114.3. Y el resultado de hacer esa resta, lo que obtenemos es 47.7 milímetros. Positivos, porque la resta me dio un resultado positivo. Es decir, el offset que tenemos en esta rueda en particular es de 47.7 milímetros o más 47.7. ¿Cómo ves? Ya calculamos entonces el offset. Vas a cambiar tus rines, quizá busques un offset similar. Podemos ver que con este offset, este ancho, tienes que hacer todos estos cálculos para conocer si queda al ras de la salpicadera. Considera el backspace, que no vaya a pegar con los elementos de la suspensión. Y recuerda que mientras más ligero sea, muchísimo mejor. ¿Te acuerdas que te comenté de los aritos de aluminio? Cuando tú estás cambiando rines, tu presupuesto debe de ser un poco mayor de lo que cuestan los rines, porque puedes ver que consideras rines, consideras llantas y más elementos como podrían ser las tuercas o birlos con las que los vas a instalar. Los rines originales que tenía este auto utilizaban este tipo, que es plano. En la parte plana es donde asienta el rin. Definitivamente, los rines nuevos ahora necesitan unos cónicos. Estos que ves aquí, estos son cónicos a 60 grados. Es lo más común que existe hoy día, a 60 grados. Y recuerda buscar disminuir en la medida de lo posible el peso. Bien, entonces ya seleccionaste el rin adecuado para ti. Diámetro, ancho, offset, backspace, distancia entre los orificios, centerboard. Ya tienes todo eso. Ahora la siguiente pregunta es esta. ¿Qué llanta le pongo? Aquí hay unas ciertas reglas, no están así, no son tan escritas, digamos, en piedra, pero sí te recomiendo respetarlas. Te voy a dar yo dos ejemplos que tengo. Para un rin que tenga un ancho de 7 pulgadas, ¿cuál sería la llanta adecuada? Lo que voy a hacer primero es, voy a multiplicar esto por el factor de conversión para obtenerlo en milímetros y saber de qué ancho estamos hablando. 177.8 milímetros. Aquí, de acuerdo al análisis que he realizado con diferentes ruedas, lo que me he encontrado es que nunca va a ser más angosta la llanta que el rin. Es decir, aquí la recomendación sería al menos montar una 185. ¿Se ve por qué? La inferior sería 175, ya es demasiado delgada, va a quedar expuesto el rin y la llanta va a quedar, hay un término en inglés que le llaman stretched, es decir, como estirada. Entonces, no menos de 185. ¿Cuánto sería hacia arriba? El ancho máximo al que podrían llegar tus llantas es 50 milímetros por encima del ancho del rin. Es decir, si aquí tienes 177.8, eso más 50 nos estaría dando 237. Digamos,
una llanta 235. Sería el ancho, digamos, ya lo máximo. Recuerda que estos 50 milímetros le estamos dando 2 centímetros y medio y 2 centímetros y medio de cada lado. Entonces, repito, no es una regla escrita, pero así es lo que he llegado a encontrar. He visto entre 30 y 50 milímetros hacia arriba. ¿Cuál sería la llanta ideal? Aquí entonces estamos viendo que mínimo, el ancho mínimo, ya lo habíamos calculado, una 185. 185 milímetros la sección de la llanta. Esto sería lo mínimo. Pero entre el 185 y el 235 estamos hablando de cuántas medidas. Vamos a encontrar 195, 205, 215, 225 y 235. ¿Cuál sería la intermedia? Tenemos todas estas medidas disponibles, la mínima y la máxima. Recuerda, ¿cómo determinamos esto? La mínima, que no sea más delgada que el rin, y la máxima le pusimos 50 milímetros por arriba del ancho del rin y llegamos a esa dimensión. Lo ideal sería mantenerte en el centro. Aquí tendríamos dos medidas ideales. Puede ser 205 o 215. ¿Quieres más carnita, más llanta? Vete a un 225 y hasta un 235. Pero recuerda que si haces la llanta más ancha, pues vas a tener mayor probabilidad de que roce en la parte interior. Vamos ahora al auto a hacer las mediciones y tomamos una determinación de cuántos milímetros tenemos disponible para ya terminar de decidir qué llanta le voy a poner también. De las características que debe tener los nuevos rines que vas a instalar, pues debes de tener precaución, como ya veíamos, del center board o el centro. La duda que existe respecto a si tener unos rines más grandes van a afectar el desempeño del vehículo, sí lo van a afectar, porque más grandes se van a hacer más pesados. ¿Recuerdas que mencionábamos lo que es la masa no suspendida? Aquí puedes ver algunos componentes mecánicos que están hechos incluso en aluminio para reducir ese peso. Este brazo es de aluminio porque es una masa no suspendida. Entonces lo que buscamos es hacerlo más ligero. Los discos de freno los reemplacé por unos discos de 2 piezas que, aparte de darme la funcionalidad de poder reemplazar solo el disco y dejar el centro, son más ligeros, algunos kilos más ligeros que los originales. Entonces, el peso que agregué en rines lo estoy quitando en elementos de suspensión. Y eso no es todo, mira. El uso de coilovers, estos son unos coilovers que puedes ver que está el resorte, la base, la cual es ajustable en altura, pero también reduce el peso. Entonces tenemos un conjunto de suspensión más ligero que nos va a dar esa funcionalidad. Respecto al espacio interior que ya medimos, esta es la importancia. Verificar qué tanta distancia tienes entre el rin original. Esto te lo recomiendo, recuerda que lo hagas en tus rines originales antes de cambiarlo. ¿Qué distancia tengo? Aquí tengo 2 pulgadas, 5 centímetros máximo. Podríamos poner un rin 4 centímetros más de espacio trasero sin riesgo de pegar en este elemento de la suspensión. Pero no es el único que vas a revisar. Tienes que girar el volante completamente a la izquierda y a la derecha y verificar en la parte inferior si no pega en algún otro elemento. Vamos a medir. Aquí en esta zona vamos a girar la dirección completamente a la izquierda para verificar cuánta distancia tienes antes de que llegue a golpear. Aquí la parte más cercana que podemos ver es la horquilla inferior. Entonces la lectura que tengo aquí es de alrededor de 6 centímetros. Es mayor que la que teníamos con la horquilla superior, con el elemento que une con la horquilla superior. Entonces yo me seguiría quedando con la de arriba porque es la que podría pegar primero. El último paso es girar la dirección completamente a la derecha ahora y repetir la medición. Buscar cuál es el punto que podría ser más cercano y lo vemos justo aquí con la barra estabilizadora. Entonces tomamos lectura con la barra estabilizadora. ¿Cuál es la distancia que tengo antes de que llegara a pegar con barra estabilizadora? Y son alrededor de 5.5 todavía. 5.5 centímetros. Entonces, la lectura. Entonces, de esas 3 mediciones que hicimos, vas a tomar la más pequeña. La más pequeña fueron 5 centímetros. Le voy a dar un margen de seguridad de 1 centímetro para dejarlo en 4. Y esa sería la distancia máxima que tú puedes utilizar para montar unos rines más anchos todavía o
calcular cuál va a ser el offset de tu RIN y tener la seguridad de que no va a golpear. ¡Listo! Con esto concluimos el tema. Como ves, hablar de rines y llantas, necesitas hacer varios análisis, varios cálculos, y yo te recomiendo que lo hagas. Existen páginas donde tú puedes entrar y hacer todos estos cálculos. Te dejo el link en los comentarios para que puedas ir y revisar con una calculadora de rines, pero ya tienes todo el conocimiento, ya sabes de qué se trata cambiar rines, y ahora sí, pues ya que lo hayas hecho, me mandas unas fotos para ver cómo quedó tu auto. Esto es todo por el día de hoy. Te agradezco mucho tu atención. Recuerda, mi nombre es César Velasco y nos vemos en la próxima edición. No olvides seguirme en todas mis redes, ya sea Facebook, Instagram, e incluso si te interesa aprender a vender un auto, pues puedes buscar el podcast en Spotify y en iTunes. Nos vemos la próxima.